Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y para toda la serie que estamos haciendo está conmigo Jaime Concha y estamos hablando de ¿es de fiar la Biblia? Y la verdad, Jaime, pues te quiero hacer esta pregunta, ya que pasas tanto tiempo estudiando la Biblia y todo eso, ¿es de fiar la Biblia? Sí, por supuesto. Veíamos algunas cosas en las cápsulas pasadas, o algunas razones del por qué decimos si es de fiar. Y hay una muy interesante. Cuando en el Génesis 1 y 2 Dios está creando, Ujú, y esa parte en donde dice que Dios creó todo, vio que todo lo que había hecho era bueno ujú. y que ya nada puede ser añadido, nos da a entender. Y más adelante Lo dice. lo menciona en los Salmos, que pues ya no hay nada. El mismo Salomón yo digo en su depresión en Eclesiastés, Sí, porque sí. se me hace como que ya andaba deprimidón. Él dice, ya no hay nada nuevo, ni nada que se pueda añadir, ni nada se Mm, pueda quitar. Y eso es lo que la ciencia llama la ley de la termodinámica. mm, La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. exacto, Y eso es lo que dice el Génesis 2. O sea, ya no había nada más que añadir. Todo fue acabado. exacto. Todo. Y ese todo es un implícito activo en el original hebreo. Está hablando de que ya no deja una secuencia para preguntar, dudar inclusive, o añadir algo. O sea, ya es un todo donde uno ya no puede pasar. Exacto. Ese es el todo de Dios. Entonces, cuando vemos, mencionábamos hace un rato, el diseño de ingeniería, nos metemos un poquito ya al ADN humano. Ujú, Es interesante ver que con este descubrimiento, bueno, se han aportado enormes beneficios, pero hay algo que sorprendió a la ciencia. ujú, El nombre de Dios, el Yod, Head, by Head, que ujú. es las 4 Letras. letras del nombre sagrado, IHWH, Ujú, tienen un valor numérico, porque de hecho, pues todas las palabras todas las letras con más bien todas las consonantes del vocablo hebreo ujú. tienen un valor numérico. Sí. Entonces el Yod, Hei, Ba, Hei tiene un valor de 10, 6, 5, 6, Ujú, cada uno. Y cuando se descubre el ADN, ujú. se dan cuenta, vemos una escalera, ¿no? Una Sí. espiral. Esos peldaños son las uniones en donde va la información Ujú, de todas las células. Ahí nace, digamos, ahí se crea y ahí se formatea. Y, y estos puentes de sulfuro también tienen un valor numérico, ujú. cada uno. El primer puente está dividido por 10 aminoácidos. El siguiente puente de sulfuro por 5. El siguiente por 6 y el siguiente por 5. Y se vuelve a repetir. Ok. ¿Qué quiere decir eso? El nombre de Dios. Exacto. La ciencia cuando lo descubre y lo compara, porque alguien inteligente dijo, oye, espérate, el valor numérico, porque hay mucho científico creyente. Sí, Uno piensa claro. que no. No, no, sí. Alguien ahí dijo, oye, espérate, el valor numérico del nombre de Dios es el mismo que acabamos de descifrar aquí. Y, no, y es inalterable, o sea, no es que ellos lo quisieron poner, Ajá, no. es el valor. Esos puentes tienen una cantidad y esa es la cantidad que arroja. Por eso le ponen un número. Ujú. Y se repite, y se repite, y se repite. Entonces, si uno pudiera decir, ¿dónde eres hecho? En nuestro ADN dice, Claro. La imagen pertenecemos y a Dios. semejanza de Dios. Exactamente porque su nombre está en nuestro ADN. Y alguien descubrió que al respirar el diafragma Ujú. produce el sonido del nombre de Dios en hebreo. Wow. Cada vez que nosotros, por eso dice la Biblia, Todo lo todo que lo que eres. respira Claro. alaba al Señor. Y otra de la que mencionábamos de la adoración, Ujú, nosotros tenemos un nervio que se llama el nervio vago. ujú. La ciencia descubre que el nervio vago eh, es como un regulador de los órganos, Ujú. pero que el nervio vago es estimulable a través de la música, Wow. cada vez que cantamos. Y se ha descubierto que cuando el hombre, el ser humano canta,
y más lo que tiene, de hecho es lo que tiene que ver con Dios. Ujú. La regulación de su ánimo, Cambia. del funcionamiento de los órganos y de acomodar ciertas cosas que ya por ahí están siendo funcionando mal. El nervio vago tiene la capacidad de revertirlo. Wow. O sea, es impresionante que ahora ya a nivel medicina, Ujú. científico, están descubriendo que mucho tiene que ver ahí con Dios. El último que hicimos en un estudio fue, ¿para qué sirve el apéndice? Ujú. Y me dice una doctora, lo más que se le ha encontrado al apéndice es que tiene ciertos beneficios con el sistema inmunológico. Ujú. Por ahí hace algunas aportaciones. Pero en sí, hoy, siglo XXI, 2023, la ciencia no ha descubierto un por qué, un para qué de, Del apéndice. del apéndice. Eso es una enseñanza. Ujú. No todo tiene, o sea, no todo debe, aunque Dios hace todo con un por qué y un para qué, pero eso nos enseña precisamente con lo que hacíamos en unas cápsulas anteriores de cuando preguntan, ¿y Dios qué onda? Sí. ¿Y Dios qué? O sea, que no necesita de una razón para existir, porque Él es Dios. Él es, lo mismo el apéndice nos enseña, que no hay una necesidad de decir, pues, está aquí porque funciona para algo. Ujú. No está en vano, No, seguro que no. seguro que no, pero el hombre no ha tenido la capacidad de descubrir. No sabemos todavía por qué. No sabemos, o sea, no se sabe. Así, todavía 10 años atrás, ni siquiera se había connotado la aportación con el sistema inmunológico. Ah, ok. O sea, decían, el apéndice está de más, te la quitan y no pasa nada. Ujú. Algo debe de haber que en la capacidad, y eso es por ahí, yo pienso, la pequeña bromilla que nos hace Dios de decir, para que creas y veas, para que no creas y veas que lo sabes todo. Hay Exacto. algo que está en mi total. Porque nosotros pensamos que como cristianos tenemos la verdad, toda la verdad. La La realidad. tenemos, pero que la entendemos y que la descubrimos es otra cosa. Ajá, que pensamos que la tenemos para el manejo y distribución, Sí, sí, ¿no? sí, sí, Y no sí, es sí. cierto. O sea, hay No. cosas que Dios se reserva. A mí me pasó algo muy característico en mis primeros años de estudio. Pude entender la Trinidad. Ujú. Pude entenderlo. O sea, fue algo así como muy sorprendente. Y al otro día me tocaba predicar. Mm. ¿De qué cree usted que quería predicar? De la Trinidad. De la Trinidad. No la pude explicar. ¿Por qué? Y yo le dije a Dios, oye, si yo lo entendí súper bien, pero eso es para ti. O sea, hay verdades que te voy a dar para ti y no necesariamente tienes la capacidad De comunicarlo de todavía comunicar, o algo así. porque Pues es es lo que para... pasaba con los discípulos en las parábolas, cuando Jesús dijo también, pues no, ahorita no les toca el tiempo para que yo les revele más, porque pues la revelación también es progresiva. Así es. Entonces, vamos mucho más adelantado que Daniel, por ejemplo, que decía, pues yo escribí todo esto y no entendí. Nada. Es normal. Dios dice, no es para ti, no es para tu tiempo, pero lo tenemos que plasmar ahora. Sí. Porque cuando vendrá el tiempo, ellos se darán cuenta que están en el tiempo del fin. Por eso se abrió el libro de Daniel en nuestra época, que no estaba abierto hace 200 años. Así es. ¿No? Pero esa es una parte muy interesante de esto de la apologética. La apologética enseña a entender y comunicar, que no tenemos todas las respuestas. Aunque Dios nos las haya dado, no tenemos la facultad para darlas todas. No, no. No hay cosas. Ayer platicaba con un amigo pastor que está pasando por una situación de salud un poco, pues, confusa, porque yo lo veo y digo, no me cae el 20, ¿no? Y él me decía, no entiendo. Muchas veces no vamos a entender. Y va a haber veces que lo podamos entender, pero no lo vamos a poder comunicar. Pero en estos tiempos se ha diferenciado y también ha habido cierta escisión religiosa. Ajá. Porque yo sí conozco, yo sí entiendo, yo sí sé, y tú eres un ignorante. Y no, 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 es así. cuando uno aprende a decir, pues no tengo todo. Y sí, en realidad uno no tiene todas las respuestas. La apologética no es para que uno venga y diga, a ver, pregúntame, échale. Pero las más comunes y aquellas que son derivadas de una contienda o que vienen para generar una contienda, sí se pueden contestar y se contesta. En México tenemos un dicho, ¿no? De política y religión no hablemos. Bueno, y hoy de la América.
¿no? De política, de religión de la América no hablemos porque nos peleamos. Sí, Pero la apologética enseña respuestas súper prácticas y que son verdaderas. exacto. Atacan con esto de la evolución también. Ujú. Esta ha sido otra teoría. Y gracias a Dios por la ciencia, y ahora que esto que vemos del el ADN, se pensaba en un principio que sí, por la similitud y ciertas Claro. características. No, pues evolucionamos. Algo que yo aporto ahora con esto es, la casa de usted está allá por el nuevo aeropuerto, por el AIFA. Ujú. Entonces, cuando hacen todas las excavaciones, allá encontraron mamuts. Mm. De hecho, hoy hay un museo del mamut. Y lo fuimos a visitar. De hecho, hay un mamut que encontraron, no lo desenterraron, no sacaron los huesos, nada más quitaron la tierra y lo dejaron como lo encontraron y pusieron un cristal. Entonces uno camina sobre el cristal y lo puede ver. Y en todos los descubrimientos, porque ahí ponen todos los descubrimientos que hicieron, yo no encontré un cuchipato, Ujú. un perro gato, no encuentro un animal que esté evolucionando de una cosa a otra. No, Y nunca se ha encontrado. no. Entonces la teoría de la evolución hoy, en este siglo, se tira facilísimo. Sí. De hecho, ni Facilísimo. Darwin estaba convencido al final. Ni estaba convencido, y sabía, él plenamente sabía que sus suposiciones Ujú. no tenían un sustento, No, tenían una idea, sí. pudiera ser, pero un sustento de decir, como lo que mencionamos, pues encontraron un pato convirtiéndose en puerco, y ahí están los huesos. Jamás en la arqueología se ha No, descubierto algo así. no. La arqueología ha servido mucho, por ejemplo, de Pilato se tenía la duda de haber existido. Mm. Y si no existía Pilato, ¿quién entregó a Jesús a los fariseos para que lo crucificaran? Claro. ¿Quién dio la orden y dio los soldados para que lo llevaran? Y en 1961 encuentran una piedra en Jerusalén Ujú. que trae el nombre de Poncio Pilato. Wow. Y de ahí la suposición dejó de existir. De que Claro. no, pues a lo mejor es inventado. Ya no. Entonces da crédito al juicio de Jesús. Exacto, dicen, si existió Pilato, Existió Jesús. existió Jesús, exactamente. Y ahí es donde, porque también otra de las cosas es, hay muchos aventurados que dicen, existió Jesús. Eso está muy fácil de responder. Pues nuestra historia se rige en antes y después. Sí, para empezar. ¿Cómo iban a dividir la historia en alguien que no existió? ¿No? Pero, por ejemplo, esto, volviendo a la evolución, si nos damos cuenta, no hay un solo dato que la sustente. Ahora, parecidos. Ay, es que el mono y el hombre son muy parecidos. Hoy se descubrió que el 70% del ADN no es compatible. Exacto. Pues es obvio. Es obvio. Y ahí se tira la evolución, pero ¿sabe qué? Se sigue enseñando en las aulas escolares Ujú. que puede ser Sí. nuestro origen. Yo, algo que se me hace raro es que el sistema educativo debería de enseñar la verdad y no teorías. Exacto. Porque una teoría, mientras no está comprobada, no tiene ningún valor. Es un juego intelectual. Pero Satanás lo usa porque sabe que va a poner a dudar de Dios. Si aceptamos la evolución, ya no necesitamos un creador. Exactamente. O sea, ¿para qué? Ujú. Lo dijo Stephen Hopkins. Ujú. Dijo, si el universo y todo, que también muy aventurado, ¿no? Con decir que por ahí andaba un protón y un neutrón y chocaron y todo explotó. Pero él dice, si el universo se creó a sí mismo, no tenemos necesidad, y lo dice claro, no tenemos necesidad de invocar a alguien como Dios y creador de las cosas. No. Dios no existe, o sea, literal lo dijo así. Vemos hoy en día la ideología de género Ujú. ser introducida en las aulas. Cuando nosotros vemos ese pasaje de la Torre de Babel, Ujú. que es apasionante, ¿eh? Sí. Porque ahí vemos cómo surge una ideología y la forma de estructurarla y de defenderla, introducirla, defenderla y plantearla. Así ha sido el Big Bang, así ha sido la evolución y ahora la ideología de género, que también tiene por objetivo destruir la institución familiar. Lo primero,
Sí, claro. que Dios crea Sí. para desvirtuar lo bueno que hace Dios. La apologética nos enseña sobre este punto. ¿Por qué? Porque cuando vemos que en 1993 se hace un estudio sobre 35 personas y se dice que el gen 28 es el que falla en personas con problemas de identidad sexual. Y se cree, entonces se empieza a decir, es que no se hizo gay, nació gay, Sí. por un problema Genético. de su ADN, en la genética. Y se defendió esto hasta el 2019, que se descubre que un gen no puede determinar nada, un solo gen no puede determinar nada en el cuerpo humano. Se necesitan varios genes para que se define el color del cabello, el color de la piel, la estatura, la complexión, la fisonomía. Pues con mucha más razón se necesita más de un gen para definir la identidad sexual. Claro. Ya se tiró eso. Es obvio que todo esto que va en contra de Dios y de la palabra de Dios son mentiras. Claro. Porque sabemos que es Satanás, que es el padre de la mentira, él está trabajando para desacreditar la obra de Dios y su creación. Entonces, para nosotros es muy fácil decir, es mentira. Ahorita tenemos que saber comprobar que es una mentira, porque la apologética no solamente comprueba que es verdad, tiene que comprobar lo que es mentira también. Exactamente. Y esa es la segunda gran parte de la apologética que tenemos que tal vez no se trabaja tanto, porque nos pasamos mucho tiempo a comprobar la verdad, pero debemos de ayudar a identificar donde hay mentira. Exacto. Porque la mentira es sutil. La verdad es bastante obvia. Sí. Si nos abrimos un poco el entendimiento. Y es noble, la verdad es exactamente. Noble. Pero la mentira es una verdad que tiene una pequeña corrupción ahí adentro. Ajá. Y ahí va a manchar todo lo demás poco a poco. ¿Verdad? Si es suficiente con un pequeño, como decía Jesús, ¿no? Un poco de levadura. Exactamente, echa a perder la masa. Toda la masa. Leuda la masa. Exactamente. Pero hoy, o sea, tenemos, y fíjense, todo lo que vemos en el seminario, todo se encuentra en internet. Por si yo estoy platicando con alguien y refutando su idea. No, que eso te lo diseñaron en tu iglesia. No, mira, aquí está. Lo consulta uno en internet. Exacto. Lo hicimos así precisamente con ese fin. De que, no, pues es que eso dicen ustedes. No, eso dice la ciencia, mira. Y lo de este gen 28, que fue, así se dijo. Entonces realmente entendemos que no nacen, que no se hacen, sino nacen. Y no es cierto. Y no es cierto. Y más ahora cuando uno trata con este tipo de personas, se da cuenta que todos vienen de una raíz de abuso. Sí. Y de conflicto. O sea, tienen un patrón. Y el patrón es sencillo. El abuso, bueno, ¿qué sucede? Porque son abusos sexuales. En el sexo que dice la Biblia, somos una sola carne. Exacto. Entonces, el espíritu de homosexualidad se transmite de una persona a otro a través del abuso. Por eso tienen que abusar. Exacto. Entonces, se hacen en este momento. Se hacen en este mundo, no nacieron así. No. Y es que el acto sexual es el único acto después del ayuno, de la oración, de la alabanza, o de la adoración, es el único acto humano en que hay actividad espiritual. Exacto. Y ahí es donde viene esto. Sí. Por eso es necesario ver los puntos de... Y por eso no es un asunto moral solamente el adulterio y la fornicación, que ustedes critican porque nos la pasamos Condenan. bien. No es el punto. Es que te estás mezclando y contaminando a nivel espiritual. Ahí ya hay un adulterio. Y el adulterio es adulterar la esencia espiritual que hay en ti. Poner de más. Exacto. Sí. Y es ahí donde la gente no entiende esto. Por eso cae fácilmente en esas actividades, porque tienen la ignorancia de la consecuencia espiritual que hay sobre su vida. Así es. Y después pierden su identidad. Y en los casos de los abusos, hasta pierden su identidad sexual. Exacto, sí, ya se vuelven en aquello que les transmitieron. Sí. Y hay que ayudar a esta gente diciendo, vienen de ahí,
Entonces se tiene que arreglar en lo espiritual, no en la crítica de tu conducta, no en, No en la en práctica. hacer transgénero, cambiarte de género. No, Hay que tirar esa mentira que ellos hay que trabajar en lo espiritual. están creyendo a través de lo espiritual. Exactamente. Sí, Wow, sí, nos sí. metimos en algo que no es muy No apologético, es muy pero no, vamos, también lo tocamos, también vamos a por el seguir gen. con esto. Bien, nos despedimos de todos ustedes y recuerdan siempre en victoria.